Como país, estamos viviendo un momento trascendental, diríamos, ¿no? Lo que vemos, si alguien tiene redes sociales o noticias, básicamente todo gira en torno a un solo asunto. ¿Cuál es? Las elecciones presidenciales de la otra semana. Se ha dado una polarización muy fuerte, que yo no recuerdo haber vivido nunca. Tal vez la escuché de la época donde liberales y conservadores se mataban simplemente porque les veían el dedo, votaban con una tinta roja o azul y se mataban literalmente. Así era la situación, pero igual eso no sucedió en todo el país, fue más como por aquí en Santander, según tengo entendido. Y se habla fuertemente de la izquierda y fuertemente de la derecha. Los de centro más bien pocos, están como ahí, valga la redundancia, en la mitad, pero es más bien poco, una fuerte polarización de izquierda o de derecha, y eso ha llevado a que los cristianos, como miembros de una sociedad con responsabilidades civiles, como lo es elegir a un presidente, pues han tomado también bando y han dicho: yo soy de derecha, yo soy de izquierda, y llevan sus banderas cristianas apasionadamente, dependiendo de hacia dónde se incline su corazón, digámoslo. He escuchado cristianos, no sé si usted sea uno de ellos, no hablo de ustedes, defendiendo apasionadamente a un candidato, pero acaloradamente, no solo apasionadamente, sino acaloradamente, defendiendo a un candidato de los dos que están ahorita en la recta final a la presidencia. Y veo a muchos tomando tanto partido y tanta fuerza, hablando de este candidato como si estuvieran hablando del mismo Mesías en persona. Como si estuvieran hablando del que quita los pecados y nos da la vida eterna. Con mayor ahínco, con mayor pasión, con mayor fuerza, defienden a este candidato. Y de alguna manera sientan en este candidato o en este otro, en el que sea su preferencia, es que si no queda él, el país se acaba. Es que este candidato es el que va a salvar a Colombia de la crisis tan tenaz en la que estamos. Esa es la perspectiva que estamos viviendo hoy, inclusive como cristianos, como creyentes. El próximo presidente es el que va a salvar al país o va a destruir al país. Así que de alguna manera, directa o indirecta, se está depositando toda su esperanza, su futuro, condicionado al presidente que quede. Mi expectativa está en el presidente. Yo quiero que esta mañana reflexionemos a la luz de las Escrituras sobre este asunto y nos preguntemos: ¿un cristiano debe ser de derecha? ¿Un cristiano debe ser de izquierda? ¿El cristiano debe ser de centro? Yo no voy a hablar aquí de ninguna preferencia política, ni le voy a decir a ninguno de ustedes derecha, izquierda, centro. Ustedes van a sacar sus conclusiones a la luz de la Escritura. Pero lo más importante, y quiero que nos centremos en esto, es en dónde, en quién debe estar mi confianza en medio de la situación que está viviendo el país. Es un candidato, es un hombre del partido que sea el que va a traer el bienestar a mi vida, el que va a traer estabilidad a mi familia. Es un hombre, un candidato al gobierno de la nación, el que me da esperanza para un futuro. ¿O es el Señor Jesucristo en quien yo tengo centrada mi vida, mi esperanza y todo mi ser? Y quiero que reflexionemos en torno a eso y miremos primero un poco acerca de la división y entendamos la división. Mateo capítulo 12, versículo 25, porque me leí unos cuantos artículos y si ustedes hicieran el ejercicio, el país está muy polarizado y las causas, hay estadísticas que muestran las causas y la polarización
es política. En muchos otros lugares es racial, es cultural o hasta religiosa, pero la polarización en Colombia en este momento es política. Es decir, a causa de los políticos, de los que han estado en el gobierno. Y eso es muy importante entenderlo. Veamos Mateo 12, versículo 25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Cuántas Colombias somos? Somos una Colombia. Somos todos colombianos. Bueno, puede que haya alguien que haya venido de otro lugar y se haya nacionalizado y haya hecho de Colombia su lugar. Somos una sola nación. ¿Y qué está diciendo acá? Jesucristo, lo pongo el contexto, acaba de expulsar un demonio y lo están acusando de que expulsó el demonio en el nombre de Belcebú. Este hombre por Belcebú echa fuera demonios. Y entonces Jesucristo les dice: oiga, si Satanás está echando fuera a Satanás, y literalmente es lo que dice el versículo que sigue, el 26, entonces su reino ya se va a acabar, se va a destruir, porque un reino dividido no puede permanecer. Un reino dividido va a ser destruido. Un reino dividido no puede permanecer. La palabra lo dice y lo citamos comúnmente hablando de la relación en pareja: mejores son dos que uno, porque dos son más fuertes y resisten. Pero si yo divido esos dos, quedamos más débiles y podemos caer con mayor facilidad. El país se ha dividido terriblemente. Y yo he escuchado de familias que se han peleado en estas semanas, amigos que se han distanciado de otros amigos por causa de la política. Destruyendo la cercanía, la confianza, el amor, la amistad que se ha construido a lo largo de los años, viniéndose abajo por cuestiones políticas. La expresión entonces un reino dividido no puede permanecer, va a ser asolado, va a ser destruido, aplica para la ciudad, para una nación completa. El país está polarizado. Los cristianos hemos caído en esa trampa. Y yo escucho cristianos defendiendo a la izquierda y cristianos defendiendo a la derecha y enemistándose unos contra otros. ¿Cómo es eso posible? Miremos 1 Corintios, por favor. 1 Corintios capítulo 1. Dice desde el versículo 10: os ruego pues, hermanos. ¿A quién le habla la iglesia? A los cristianos. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? El reproche es muy claro. Unos dicen: yo voy por Abelardo, otros dicen: yo voy por Cepeda. Y la pregunta es: ¿fue crucificado Abelardo? ¿Fue crucificado Cepeda por alguno de nosotros? ¿En alguno de ellos tenemos perdón de pecados y redención para vida eterna? ¿Cómo voy a dividirme de mis hermanos por un asunto tan mundano como la política? Jesús fue el que entregó la vida por nosotros. Nadie más. Jesús es el que nos da su Espíritu Santo para vivir esta vida en el poder del Espíritu Santo, siguiendo las verdades de Dios con la mirada puesta en su reino, en la patria venidera, no enredados,
Dice la palabra, ninguno que milite en las cosas, en la milicia, pues, se enreda en las cosas del mundo. Nosotros tampoco podemos enredarnos de esa manera. Tenemos responsabilidades, por supuesto, ya vamos a ver cómo debemos desarrollarlas a la luz de las Escrituras. Pero no podemos caer en la trampa del enemigo, porque quiero que entendamos eso. La división, ¿quién la plantea? Si Dios nos lleva a unión, ¿la división de quién es? Tenemos que entender que es de parte de Satanás. No debe haber división en medio de los creyentes. Todo lo contrario, nos dice allí que haya un mismo parecer, un mismo sentir. Hay un dicho muy conocido desde hace muchos años: divide y vencerás, ¿no? Divide y vencerás. Le atribuyen esta frase a César, a Julio César. Y es una premisa que establece que si yo divido un grupo, un enemigo, un objetivo, en partes más pequeñas y manejables, puedo trabajarlas, puedo lidiar con ellas, puedo vencerlas, que si están unidas en un solo grupo. Entonces Satanás es el que vino a dividir. ¿Qué es lo que vemos allá en Génesis? Con el engaño y la mentira hizo que el hombre se separara de Dios. Jesús en Juan 17, la última oración al Padre allí, cuando antes de que lo arresten, le dice: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en mí. Un mismo sentir para que el mundo crea. Y los cristianos hoy, divididos por política. ¿Cómo va a creer el mundo? ¿Cómo estamos reflejando el carácter de Cristo si estamos diciéndole a la gente que mi esperanza está en este candidato o en este otro? ¿De dónde queda la verdad de Dios entonces en medio de la discusión política? Efesios 4, versículo 3 nos dice lo mismo que mencioné hace un momento. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese solícitos es decir, esté atento, esté alerta, sea diligente. ¿En qué? En guardar la unidad. En el Espíritu Santo hay unidad. Dios no quiere de ninguna manera que haya divisiones. Dios no quiere que seamos de derecha o que seamos de izquierda, ni que seamos de centro. Quiere que haya una unidad en nosotros, que haya armonía en medio del cuerpo. ¿Y esa armonía quién la da? El Espíritu Santo. Y entonces debemos estar unidos. ¿Para qué lado nos vamos unidos? ¿Vamos para la derecha? Todo cristiano tiene que ser de derecha. ¿O todo cristiano tiene que ser de izquierda? ¿O no? Todo cristiano tiene que ser de centro. La gente habla de absolutos y lo plantea de esa manera. Y entonces, y se encienden. Los cristianos tienen que ser de derecha. Yo no concibo un cristiano de izquierda, y los hay. Y entonces el cristiano que es de izquierda se siente ofendido porque es de derecha. Y entonces el de izquierda dice: es que yo no concibo que haya un cristiano de derecha. Y una vez más, tercos, y nos enranchamos ahí en nuestra perspectiva y nos hacemos matar. Josué 1, versículo 7. Vamos a leer Josué 1, versículo 7. Dice: y les advierto, antes de que se pongan a decir: ay, pero es que el versículo no dice eso, Daniel, es que no sé qué, no empiece a justificarse. Déjeme que termine de explicarlo y usted va a decir: tiene razón el versículo, no Daniel. Pero no empiece a justificarse ni a excusarse, porque así dice eso, ya vamos a ver. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha, ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Yo lo voy a tomar y por eso les digo, ahorita lo explico bien. Dios nos está diciendo: usted no puede irse a la derecha,
Usted no puede irse tampoco a la izquierda. Usted no puede decir yo como cristiano soy de derecha o yo como cristiano soy de izquierda. O yo como ciudadano soy de derecha o soy de izquierda. Disculpe si hay alguien que piensa políticamente que es de centro, que no lo menciono casi, pero se va a dar cuenta que es irrelevante. Que menciona cualquiera de los tres, me refiero. Usted no puede ser políticamente de izquierda o de derecha y mucho menos de como ahora las llaman ultraderecha e izquierda radical, peor todavía. Vamos a Deuteronomio, y después de esto ya explico, Deuteronomio 17, versículo 18. Entonces el versículo nos dice, usted no puede ser ni de derecha ni de izquierda. Deuteronomio 17, versículo 18. Y estas palabras son dadas para alguien que va a gobernar un país, lo que vamos a leer. Son palabras para el rey, para el presidente de la nación. Y dice, cuando el rey tome posesión de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios. Cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus estatutos. No se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de los mandamientos, ni a la derecha ni a la izquierda. Y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Este pasaje, como ya lo mencioné entonces, y lo vemos claramente, habla del que se va a sentar en el gobierno, del que se va a sentar en el trono del reino, el presidente cuando tome posesión. Pero es aplicable para todos nosotros. Y entonces, ¿qué le está diciendo al presidente de la nación este pasaje? Usted no puede gobernar ni desde la izquierda, ni puede gobernar desde la derecha. Usted tiene que gobernar desde la verdad de las Escrituras. No es desde el centro, ni la izquierda, ni la derecha, sino desde la centralidad en la palabra de Dios. No es en las polarizaciones a las que ha llevado el mundo actual, la perspectiva, la filosofía o la política. Nos muestra lo que debe hacer un presidente, pero también nos muestra lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer y cómo debemos vivir. Se lo dice a Josué y se lo dice al gobernante. Y si usted no se puede ir hacia la derecha o ir hacia la izquierda o irse en un centro donde dice, no, yo estoy un poquito por aquí, un poquito por allá. No, porque no somos nuestros, porque no somos del mundo. Porque el que está en Cristo es una nueva criatura llamada a vivir de una nueva manera. Y esa nueva manera es conforme a la verdad de Dios, conforme a su palabra. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Si tú eres de Cristo, no te puedes desviar para ninguna postura humana de la política. Tu postura frente a la política debe ser cristocéntrica. En ninguna otra área de tu vida. Es que, ¿cómo entendemos la política separada del resto? Si es que el creyente es todo una nueva criatura. No solamente dejar el pecado y ya. No, es que tu trabajo es conforme a Dios. Tu relación de pareja es conforme a Dios. Como ves la política es conforme a Dios. Como ves los recursos materiales es conforme a Dios. No es que yo soy cristiano, pero sigo haciendo en esta área lo que a mí me parece. Tal cosa no existe si verdaderamente eres cristiano. Si verdaderamente has depositado tu fe en Jesucristo como el Señor y dueño de tu vida. Si Él no es el dueño de tu vida, está bien y es muy claro que tú hagas lo que te dé la gana por un lado y por otro quieras obedecer a Dios. Tu mirada política tiene que ser cristocéntrica. El Espíritu Santo es quien nos une y nos da armonía.
¿Cómo consigo una armonía, una unidad como la veíamos, centrados en la verdad de Dios? Y es muy sencillo, y este consejo lo hablamos en las relaciones de parejas. No se ponen de acuerdo una parejita. ¿Qué debe hacer esa pareja que no se pone de acuerdo en algo? Una pareja cristiana. Ore, vaya y pregúntele a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Someto mi voluntad ante la tuya. Yo quiero hacer esto. Mi esposa quiere hacer eso. Señor, ella está mal. Dile que está mal. Ahí no llegamos a ningún lado. Pero cuando el creyente llega, Señor, esto es lo que yo quiero. Pero sabes, quiero más tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Y el Señor me muestra cuál es su voluntad. Pero resulta que si mi esposa también está orando, buscando a Dios, la voluntad de Dios, ella iba para allá, yo iba para allá. Cuando buscamos la voluntad de Dios y nos unimos, ¿para dónde cree que vamos? Para dónde iba la mujer antes, ¿cierto? Porque siempre tienen la razón, ¿no? Ahora nos vamos conforme a la voluntad de Dios, centrados en la voluntad del Señor. Y entonces es lo mismo en toda situación. Por eso la palabra también dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Una regla que yo he tenido para mi vida de pareja y en la iglesia, desde que el Señor me llamó al liderazgo, ha sido Filipenses 2:2, que dice que haya un mismo sentir, un mismo pensamiento, un mismo parecer, una unidad y armonía. Yo oro, tengo una idea clara, a veces ni siquiera la comento, espero a que Laura, el Señor también le hable lo mismo, o a Glorita y al equipo de liderazgo. Y yo dependo de la armonía, porque es que el Espíritu Santo no le dice a Daniel en Colombia una cosa y a Pepito en España otra diferente. Es uno solo y hay una unidad y una armonía. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta cuando miramos a creyentes llenos del Espíritu Santo, temerosos de Dios, de vida de oración. ¿Cuál es la armonía en el cuerpo de creyentes? ¿Para dónde el Espíritu Santo está dirigiendo a los cristianos temerosos de Dios, sometidos a Dios? Y si mi voluntad no está en armonía con ellos, yo tengo que preguntarme, Señor, yo voy en una dirección distinta. Ellos, que yo sé que sí son dependientes del Señor, que aman a Dios, que se someten a Dios, que su vida es de testimonio, ¿será que están equivocados ellos o soy yo el equivocado? Ábreme los ojos, Señor. Ayúdame a ver y entender tu voluntad. Esa es la vida del cristiano. Un cristiano no puede vivir de manera diferente, llevado por su propio parecer. Es posible darnos cuenta cuando estoy por fuera de la unidad del cuerpo. Lo vemos. No es cuál candidato me gusta más. O inclusive como mucha gente lo plantea hoy en día, ¿cuál es el menos peor? Wow, no, es que candidato bueno no hay ninguno, voy a votar por el menos peor. Aquí el asunto es, el aspecto clave es, ¿estás tú sometido a la voluntad de Dios? ¿O quieres hacer lo que te lleva a tu parecer? ¿Por quién debo votar? Que es una pregunta que tenemos una responsabilidad civil y tenemos que hacérnosla. ¿Y con qué criterios voy a tomar yo esa decisión? En las experiencias que yo he vivido, que es que un amigo político que es de tal partido es el que me da trabajo, y si no voto por este partido entonces me quedo sin trabajo. O es que yo tuve una experiencia con esta gente de la izquierda, con esta gente de la derecha, y me fue terriblemente mal, y entonces los odio, y entonces voto por la... Estamos dejándonos llevar de esa manera subjetiva a la hora de tomar nuestra decisión. Es muy complicado hoy enterarse por medio de las noticias, porque pasan cuanta noticia falsa se les ocurre, se la han inventado.
y la gente ve toda esa basura, porque literalmente es basura, no es nada bueno, y si no es bueno es basura, y se la come enterita para envenenarse y luego ir a discutir con otros. ¿Es eso lo que debe hacer un hijo de Dios? Alguien que está siendo gobernado por el Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Entonces, tú no puedes, entiende esto, tú no puedes ser de derecha, no puedes ser de izquierda y no puedes ser de centro. ¿Qué eres entonces? Díselo a ti mismo, soy de Dios, soy para los propósitos de Dios, soy para agradarle, soy para glorificarle, soy para revelarle con mi vida. Mis conversaciones entonces deben acercar a la gente a Jesús. No alejarse de mí porque voy en contra de su candidato. Eso no tiene ningún sentido para el cristiano. Primera de Corintios, quiero que lo veamos todos, por favor. Primera de Corintios 6, versículo 19 y 20. Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Usted se le olvidó que su cuerpo, que su vida es el lugar donde mora el Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Entonces pregunta, y les pregunto yo, ¿a usted se le olvidó que usted ya no es suyo? ¿A usted se le olvidó que ya no se pertenece a sí mismo? Como para que esté asumiendo y tomando decisiones de manera independiente de la voluntad de Dios. ¿Se le olvidó eso? Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Tú no eres tuyo, ¿por qué? Cristo te compró. Él es tu dueño. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuál partido tomó Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Pro romano? ¿Pro judío? Vamos a hacer la revolución y a liberar al pueblo de la esclavitud, del yugo imperialista. Imperio romano, literalmente, ahí sí no era discurso. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Ponga la mira en las cosas de arriba. Entonces yo no soy mío. Y si tú eres del Señor, le perteneces, y esa decisión política no te corresponde a ti, basado en tus experiencias, en tus buenas o malas experiencias con un bando, sino en la centralidad de quién es Dios, de los propósitos de Dios, de la palabra de Dios. Dios es un Dios de orden y establece autoridades. Él es el que quita reyes y pone reyes. Él va a poner al próximo presidente y los cristianos peleándose y dando mal testimonio mientras tanto. No, que quedó este. Ay, no, Dios mío, ¿ahora qué vamos a hacer? El Señor va a poner al que Él haya determinado. Y más vale que nosotros, sus hijos, hayamos votado conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. ¿Para quién vive el cristiano? Segunda de Corintios 5:15 nos dice, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién vives? ¿Para quién vives? ¿De verdad? Las preferencias en el cristiano, las preferencias políticas en un cristiano están sometidas
a Dios. Un cristiano no es de centro, no es de derecha, no es de izquierda. Es cristocéntrico, centrado en el Señor, en su palabra, en el reino venidero, en la cruz que salva a las personas. Y si yo debo proclamar a alguien, no es a Abelardo ni es a Cepeda, es a Jesucristo, el Señor, Rey de Reyes. ¿Cómo es posible entonces que los cristianos estén hoy defendiendo y apasionadamente a X o a Y candidato, con fervor, con argumentos, pero llevan años de vida cristiana y no han hablado de Jesús? Si el cristiano es ahora hijo de Dios, ciudadano del reino de los cielos, que esperamos la patria celestial venidera, ¿por qué debo yo luchar? El cristiano lucha por el reino de los cielos. El cristiano espera el reino de los cielos. No tiene su confianza puesta en que Colombia va a mejorar. Porque acuérdense que todo esto de aquí para allá es loma abajo. Mateo 6:33, ¿qué nos dice? Buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué buscamos primero? Las cosas del reino de los cielos. ¿Se nota eso en esta temporada de lecciones? ¿Se nota que yo estoy buscando primero el reino de los cielos? ¿O los que me han escuchado en las conversaciones dicen, yo creo que más bien tienen la confianza puesta en el próximo presidente? ¿Cómo es posible que un cristiano sea tan apasionado por un candidato, pero tan indiferente por Jesús? Buscar primeramente el reino de los cielos, esto implica ser radicales. Esto es extremismo. Ahí están, miren los de la derecha, alguien diría. Pero es que cuando Dios nos dice, ¿cuál es el mayor mandamiento? Ama a Dios con algo de tu mente, con un poco de tu corazón, no seas tan extremista, ¿cierto? No, dice con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El caminar en Cristo es así de radical. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, es decir, muera todos los días y sígame. Esto no es de, bueno, pero un poquitico y... No. ¿Qué dice el Señor? A los tibios los vomitaré de mi boca. Es mejor que se saque la mano, que se quite el ojo y se vaya al cielo tuerto y manco, que usted siga viviendo enterito pero condenado. El Señor no está diciendo que nos mutilemos una vez más, pero es de tomar decisiones firmes por el Señor. Romanos 12:11, perdón. Romanos 12:11. Te buscamos primero el reino de Dios de manera contundente, dándole la prioridad con todo nuestro ser. Y versículo 11 nos dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Ese fervor implica acaloramiento, pasión. ¿Qué dice? Usted sirva primero al Señor. Como cristiano, busque la voluntad de Dios sea establecida. ¿Qué nos enseña Jesucristo con el llamado Padre Nuestro? Hágase tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo.
Pero vamos tomando partido sin haber orado, sin haber clamado, sin haber consultado al Señor, sin haber hablado con cristianos maduros que me den una luz al respecto. Simplemente, no, es que a mí no me parece y punto. Esto es lo que yo pienso y ya. Hay un grave problema cuando sí hablamos de un candidato, pero no hablamos de Jesús. Y es importante que lo entendamos en esta mañana y que seamos honestos con nosotros mismos. Que podamos darnos cuenta y decirle, Señor, ayúdame, porque tengo un problema. Hablo de otros candidatos, pero no hablo de ti, que eres el candidato perfecto, el gobernante perfecto, para que reines en nuestros corazones y traigas tu reino sobre nosotros. Entonces, sus conversaciones sobre política, si ha tenido conversaciones de política en este tiempo, ¿han acercado a las personas a Cristo o no? Yo no he conversado mucho de política. Por mi posición como pastor, yo digo, yo con la gente de la iglesia no puedo hablar de política porque que puede generar un problema. Es que yo voy por fulanito. Y si alguien va por el otro, van a decir, ay, no, yo por allá no vuelvo porque el pastor es de derecha, o el pastor es de izquierda, o el pastor es no sé qué. Entonces yo procuro quedarme muy callado en ese sentido. Pero he tenido conversaciones con amigos de toda la vida, en los chats, y me preguntan, ¿y usted por quién va? Entonces les digo, pero es que fanáticos, que no sé qué, que esto y que lo otro. Les digo, mire, yo soy fanático por Jesucristo. Yo soy apasionado por Jesús. Y la decisión la he tomado en oración, en dependencia de mi Dios, buscando un candidato que honre a Dios. Y les hago entender esto, mi esperanza no está puesta en el candidato que quede. Creo humanamente que fulanito tiene mejores posibilidades de hacer un mejor trabajo en este sentido, pero mi dependencia y mi confianza está en Jesucristo. Y me he asegurado de que los amigos de ese chat sepan que mi decisión es en oración y es por Jesucristo por encima de todas las cosas. Porque se han pegado unas peleadas, se han salido del grupo, de los amigos, pero peleados mal. No sé si a ustedes les haya pasado lo mismo en sus diferentes grupos. Entonces, nosotros necesitamos ser apasionados, pero no por un candidato político, no por la situación coyuntural en la que está el país, sino por Jesucristo. Porque nosotros necesitamos entender que Dios sigue siendo el mismo, que Dios sigue estando ahí. Sea que la situación sea muy tenaz, o sea que haya abundancia y bendición. No puedes tener la mirada puesta en un candidato y del candidato dependa entonces las circunstancias de tu futuro. Es que si queda fulanito, yo vendo todo y me voy del país. Yo he escuchado eso a varias personas. Es su esperanza, es su... Si gana otro fulanito, no voy a poder estudiar. Son los postulados que escucha uno de uno y otro, que si gana uno y que si gana el otro. ¿Dónde está realmente mi confianza? No importa qué situación atraviesa el país. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que dijo, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Te va a abandonar en los tiempos difíciles? ¿Qué cantábamos? El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Aún en medio del valle de sombra, ahí está Él. Si pierdes el trabajo, ahí está Dios, o ya no está Dios ahí contigo. Si te enfermas gravemente, ahí está el Señor. Si te persiguen por tu fe, ahí está el Señor. Como los nigerianos en tiempo presente, que los están matando literalmente por confesar su fe en Jesucristo. Niega que no cree en Jesucristo, no lo niego, ¡pah! Lo pueden ver en las noticias, tiempo presente. Si te roban todo lo que tienes, que te costó tanto trabajo y tanto esfuerzo conseguirlo, ahí sigue estando el Señor.
Él ha preparado para ti una morada eterna. Dice que regresará por ti para llevarte donde Él esté, para que estés con Él por la eternidad. Colosenses 3, versículo 1 dice, y 2, si pues habéis resucitado con Cristo, hay una condicional, y yo les pregunto, ¿ustedes resucitaron con Cristo? ¿Están en Cristo Jesús? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde tenemos que poner nuestra mirada? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y me encanta porque cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos los cristianos, los primeros cristianos que tuvieron que remar más que nosotros, ¿en qué condiciones vivieron ellos? Yo les pregunto, usted lee la Biblia, el Nuevo Testamento, ¿cómo fue la condición de los cristianos en Jerusalén? Perseguidos, los echaron al circo que se los comieran los leones, muertos apedreados. Hubo tiempos de hambre, como lo leemos en la Biblia, hubo una gran hambruna allí en Jerusalén. Tuvieron hambre, tiempo de que fueron esclavos. Filemón, o Onésimo, no me acuerdo cuál de los dos fue esclavo. Onésimo, ¿cierto? Onésimo era el esclavo, Filemón era el amo. Fue esclavo. Si nosotros vemos, los cristianos de esa época estuvieron bajo un imperio que los tenía subyugados y sometidos. Eran básicamente esclavos del imperio romano, les daban ciertas libertades, pero tenían que pagar un tributo y estaban muy sometidos en todas sus normas. El César, el Señor era el César. Por eso cuando la palabra dice en Romanos, si confesaras que Jesús es el Señor, hay un riesgo de vida o muerte, porque es que la gente confesaba que el César es el Señor, y decir que Cristo es el Señor era un riesgo de muerte. Y nosotros leemos en los cristianos de Asia, los cristianos de Europa, fueron perseguidos, los leemos y lo veíamos la semana pasada, iban y los sacaban de su propia casa y los llevaban a la cárcel, les daban palo por ser cristianos. O sea, ellos sí vivieron situaciones tenaces, de persecución política, de persecución religiosa, de hambre, de pobreza, de escasez. Y cuando los vemos peleando, discutiendo, mencionando siquiera asuntos políticos en la palabra de Dios, centrados en el reino de los cielos, confiados en que su Señor estaba allí, mientras ellos morían siendo apedreados, como Esteban, mirando al cielo, viendo el cielo abierto y diciendo, Señor, voy a ti, recíbeme, no les tengas en cuenta este pecado, dando su vida por amor a Dios en situaciones bien tenaces. Su esperanza en Cristo, en una patria venidera. Prosperaron estas iglesias en medio de la persecución, en medio de la pobreza, en medio de la dificultad. ¿Qué pasó en medio de la escasez y la pobreza? Se cuidaban unos a otros y proveían los que más tenían para los otros. El Señor tuvo cuidado de todos. Podemos entonces pensar nosotros humanamente que un candidato puede hacer las cosas mejor que el otro, pero de ninguna manera podemos poner nuestra esperanza en ellos. Son seres humanos. Ninguno de ellos va a tener el paquete completo de las propuestas, del carácter. Cada uno aportará lo suyo. Como cada uno de nosotros, tenemos cosas buenas, dones, habilidades, pero también tenemos defectos en nuestro carácter y situaciones que no gustan a todos. Entonces, ¿en dónde está nuestra esperanza? ¿En cuál Dios confío yo? Y necesitamos recordar, el Señor está con nosotros, en medio de la circunstancia que se venga. Que se vienen tiempos de hambre que nos van a quitar la propiedad privada, que nos van a quitar nuestras libertades religiosas, que no vamos a poder predicar a Cristo.
que hagan lo que quieran. El Señor sigue siendo el mismo y nosotros seguimos sometidos a la misma verdad que es su palabra. Seguimos esperando el mismo reino de los cielos. Y el Señor nos fortalecerá, sea la circunstancia que sea que se venga sobre nuestra nación. Él es soberano y Él decidirá, y solo Él decide si quiere traer tiempos de bendición sobre nosotros o si quiere traer tiempos de justicia y juicio sobre Colombia, si quiere traer tiempos de paz o quiere traer tiempos de guerra. El Señor lo sabrá. Él es soberano y necesitamos confiar en Él y asegurarnos de que la decisión que tomemos sea conforme a su voluntad. Puede que nos equivoquemos, pero lo más importante que yo quiero que se lleven también es: no voy a votar por este porque es que a mí me parece, porque es que lo que a mí me pasó en la vida es esto y yo tomé. No, que usted tome su decisión y si se equivocó lo haga porque realmente oró, ayunó, miró hermanos maduros y les preguntó: ¿usted por quién piensa que debemos votar? Y tome una decisión dejando su carnalidad a un lado. Este tiempo político es una prueba para los cristianos. Estamos siendo probados puestos ahí en el fuego en este momento, para ver cómo nos comportamos. Si nos dejamos llevar de nuestro parecer, de nuestras preferencias, de nuestros intereses personales, o si realmente le vamos a demostrar al Señor que nos sometemos a Él. No importan los tiempos que vengan, el Señor es el soberano que reina y Él decide y Él está con nosotros. Juan 10, 27 y 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Eres oveja del Señor? Estás en las manos de Dios, no importa lo que venga o cómo venga. Él cuida de ti. Entonces, no pienses la política como lo que se ajusta a ti, a tu vida, a tus experiencias, tu contexto social. Es que yo vengo de un entorno pobre, entonces voto por este candidato. Es que yo soy empresario, entonces voto por este candidato. No, todas esas cosas. Es que yo tuve una experiencia buena con este, es que yo tuve tal situación. Irrelevante. ¿Por qué? Ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Recuerda, tú ya no te perteneces. Estas decisiones y todo en la vida, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? El mismo Señor nos dio ejemplo de esto. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Llevando todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. ¿Qué has pensado tú de la política o de cualquier otro tema? Porque esto se extiende a cualquier área de nuestra vida. Lleva todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. ¿Qué dice el Señor? Busca la unidad, busca la armonía. Asegúrate de no decir: no, yo sí creo en Cristo, pero votar de manera contraria a la voluntad de Dios. Sométete real y genuinamente a Dios. Esto no es cuento de decir: yo sí creo en Dios, pero actúo independientemente. Mateo 7:21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como les digo, este es un momento de prueba para los cristianos. ¿Voy a estar dispuesto a someterme al Señor, a su voluntad? ¿O voy a hacer simplemente lo que a mí me parece? Entonces, como cristianos, necesitamos tomar una lección. Asegúrate de orar. Asegúrate de mirar a la persona o a las personas que están allí como candidatos y míralos en oración. Sé sensible al Espíritu Santo. Mira cómo ha sido su estilo de vida. Ha sido más o menos conforme a la verdad. No busque el cristiano perfecto en ninguno de ellos dos, porque no lo vamos a encontrar. Busque características conformes a Dios. En las propuestas, ¿cuáles propuestas son más acordes
con la verdad planteada en las Escrituras. Y haga su tarea juicioso y vote sometido a la voluntad de Dios. Pregunte, una vez más, pregunte, hable con otros cristianos maduros. No a tratar de imponer su voluntad, sino con una curiosidad genuina de, yo quiero ser instruido, quiero iluminarme un poquito. ¿Usted por quién cree y por qué razón cree? ¿Sí? Y ore y tome su decisión y confiemos en el Señor. Sigamos orando. Yo sigo orando para que el Señor simplemente extienda su misericordia sobre el país, que no vengan tiempos de juicio, sino que vengan tiempos de refrigerio, que sea un buen tiempo para nosotros como nación. Pero pues no me ha revelado nada especial. Entonces sigo clamando simplemente por lo mismo. Entonces, concluyendo, ora para que en ti haya unidad de pensamiento, un mismo parecer, y tu pensamiento junto con el de tus hermanos en la fe sea uno mismo en el Espíritu Santo. Asegúrate. Es una manera de estar muy seguro uno de que el candidato que a mí me parece sí es, porque otros creyentes están, hay unidad en el Espíritu. No seas de derecha ni de izquierda ni de centro. Sé de Dios, en Dios y para Dios. Busca su reino en primer lugar. Pon la mirada primeramente en el reino de los cielos. No prediques de un candidato ni lo defiendas apasionadamente. Haz eso, pero por Jesús. Predica a Jesús. Y cuando hablen de política y presenten el nombre de un candidato, usted presente el del candidato perfecto y dígale, yo voy por Jesús. Y dígale por qué vota por Jesús. Es una manera perfecta de meter a Jesucristo en la conversación. Y alguno le va a decir, ay, pero no sea bobo, eso no tiene que ver con política. Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya está gobernando, reina desde el trono de los cielos y va a venir con su patria venidera. Pero para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo, adquirir una nueva ciudadanía. ¿Usted quiere saber cómo adquirir esa nueva ciudadanía? Venga, le explico y le predico el Evangelio. Es la forma perfecta de meter a Jesucristo en una conversación cuando mencionen algún candidato político. Entonces predica a Jesucristo, el único que verdaderamente puede salvarnos. Sin importar el gobernante que venga y la situación que se venga en el país, los propósitos de Dios para esta nación son perfectos. Él sabe lo que hace y por qué lo hace. Dios sigue siendo el mismo, sigue estando allí, tú sigues estando en la mano del Señor y Él sigue teniendo cuidado de ti, no importa la circunstancia que venga sobre nuestro país o sobre tu vida. Asegúrate de someterte por completo a Dios, tu criterio, tu mente, tu pensamiento político y de todas las áreas de tu vida. No endurezcas tu corazón, sino sé sensible a la voz de Dios. Elige al próximo presidente entonces, estando en paz con tus hermanos, estando en paz con el Señor, predicando al Señor, viviendo al Señor Jesús en medio de este tiempo, confiando en Él. Así que yo los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar.